Ácidos nucleicos. La definición de ácidos nucleicos es la siguiente. Son polímeros que se encuentran en todas las células de los seres vivos. Están formados por nucleótidos, los cuales se unen para formar cadenas. La función es que almacenan y transmiten información genética. Un nucleótido es la mínima unidad de un ácido nucleico formado por un grupo fosfato, bases nitrogenadas y azúcar. Y aquí podemos ver la estructura de la unión de estos tres componentes, que es el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Para formar un nucleósido se necesita la unión de bases nitrogenadas y grupo fosfato. Y para tener lo que es un nucleótido se necesita la base nitrogenada, el grupo fosfato y el azúcar. Bases nitrogenadas. Son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen 2 o más átomos de nitrógeno. Es parte fundamental de nucleósidos y nucleótidos, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Las bases nitrogenadas se clasifican en púricas y pirimidínicas, o purina y pirimidina. En las púricas encontramos a la adenina y la guanina, las cuales, a diferencia de las pirimidínicas, las purinas tienen 2 anillos de carbono y nitrógeno, y las pirimidinas solo tienen un anillo de carbono-nitrógeno. Y en las bases pirimidínicas encontramos a la citosina, la timina y el uracilo. Estas son las 5 bases nitrogenadas que hay en los ácidos nucleicos. Ácido nucleico, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Aquí podemos observar la cadena de ADN y la cadena de ARN. En esta imagen podemos apreciar las bases nitrogenadas que le corresponden a cada ácido nucleico. En este caso, al ADN le corresponden las siguientes bases nitrogenadas: son la timina, citosina, adenina y la guanina. Y en el ARN se encuentra el uracilo, citosina, adenina y guanina. La diferencia que hay, la base nitrogenada que hace la diferencia en este tipo de cadenas es la timina y el uracilo. Todas las demás se mantienen iguales en ambos ácidos nucleicos. Únicamente se sustituye lo que es el uracilo por la timina en la cadena de ARN. La cadena de ADN tiene dos cadenas y la cadena de ARN es una sola. Y de manera que se unen las bases nitrogenadas es la siguiente. En el ADN se une la adenina con la timina. Únicamente se pueden combinar estas 2 bases nitrogenadas. Y también la citosina con la guanina, no se puede modificar. En el ARN se une lo que es la adenina con el uracilo y la citosina y la guanina. Si ustedes observan, únicamente está cambiando la timina y el uracilo. Son las únicas 2 que se modifican. Las otras 3 se mantienen igual. La adenina es entonces la que va a sufrir ese cambio, ya que la citosina y guanina permanecen unidas siempre en ambos ácidos nucleicos. Las diferencias que hay en el ADN y el ARN son las siguientes. En el ácido desoxirribonucleico o ADN no hay un grupo hidroxilo en el carbono 2 de la pentosa.
La pentosa es el azúcar que tiene la cadena y en el ARN, en el ácido ribonucleico, sí hay un grupo hidroxilo en el carbono 2 de la pentosa. En el ADN, las dos cadenas de nucleótidos forman una doble hélice y en el ARN es una sola. En el ADN se presenta lo que es el azúcar de 5 carbonos, la desoxirribosa, y en el ARN se presenta un azúcar de 5 carbonos llamada ribosa, la cual se presenta en esta imagen. En el ADN las bases nitrogenadas correspondientes son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. En el ARN las bases nitrogenadas que le pertenecen son la adenina, citosina, guanina y uracilo. Tipos de ADN. Según su estructura se distinguen los siguientes tipos de ADN. Monocatenario o de una sola cadena, por ejemplo la de algunos virus. Bicatenarios con 2 hebras o cadenas que la contienen algunos virus, las bacterias y las células eucariotas. A su vez, en ambos casos el ADN puede ser lineal, como por ejemplo el del núcleo de las células eucariotas y el de algunos virus, y circular como el de las mitocondrias, cloroplastos, bacterias y algunos virus. El ARN también tiene tipos. Son los siguientes: el ARN mensajero, que actúa como molde y transporta la información de la síntesis de proteínas. Presenta codones, grupo de 3 nucleótidos. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos hacia los ribosomas para la síntesis proteica. Está en el citoplasma y contiene anticodones. El ARN ribosómico, que recibe la información genética, traduce las proteínas, se ubica en el ribosoma, el cual es el organelo donde se sintetizan las proteínas. Replicación del ADN. La capacidad de transmitir a las siguientes generaciones las características distintivas de cada especie, como de cada individuo, radica en una adecuada copia del material genético, no solo en la descendencia de los individuos, también en la descendencia celular. La generación de copias idénticas de material genético durante el proceso de reproducción celular se le conoce como replicación o duplicación. Para que la replicación dé origen a una cadena idéntica de material genético se requiere de 4 pasos. El número 1. El primer paso es desarrollar la doble cadena de ADN. Esto gracias a la acción enzimática de algunas proteínas. Al destejer la estructura de doble cadena se realizan cortes en diferentes puntos de la hélice para evitar su superenrollamiento de la hélice.